Quizá te has preguntado por qué algunas personas en su trabajo o en sus actividades cotidianas se muestran enojadas y están con un mal humor o un estado de ánimo depresivo o muy tristes. Es importante considerar que las enfermedades del siglo XXI son la depresión, la ansiedad y el estrés. Estas pueden provocar condiciones en el ser humano que no son nada favorables para sus actividades, así como sus hábitos no tienden a ser los más sanos. Pero hablando de forma más específica, ¿de qué forma se puede presentar la ansiedad y la depresión, así como qué otros factores mentales están asociados en el trabajo? Para empezar, el estrés. ¿De qué forma se presenta según la Clasificación Internacional de Enfermedades, el CIE-11? El trastorno específicamente asociado al estrés se asocia con la exposición a eventos traumáticos, estresantes y adversos de cualquier tipo. Algunos acontecimientos causales del estrés se ubican en las experiencias vitales como un divorcio, problemas socioeconómicos, muerte de un ser querido, entre otros. Reacción aguda al estrés. Comprende el desarrollo de síntomas transitorios de tipo emocional, somático, cognitivo o del comportamiento debido a la exposición a un evento de corta o larga duración que es terrible o amenazante para quien lo vive. Por ejemplo, desastres naturales provocados por el hombre, combates, accidentes graves, violencia sexual y agresiones. Algunos síntomas acompañados de la ansiedad pueden llegar a presentarse como la taquicardia, sudoración, rubor, aturdimiento, confusión, tristeza, ansiedad y enojo. Es común que la respuesta hacia el factor estresante disminuya a los pocos días después del evento o después de la eliminación de la situación que es amenazante. Síndrome del desgaste ocupacional. Resulta del estrés crónico en el lugar de trabajo que no se ha manejado con éxito y se basa en tres principales cuestiones. Sentimientos de falta de energía o agotamiento. Aumento de la distancia mental con respecto al trabajo. Sentimientos negativos o cínicos con respecto al trabajo. Una sensación de ineficacia y falta de realización. Estos se refieren específicamente a las circunstancias en el contexto laboral y no son aplicables a otras experiencias de la vida. El término depresión es utilizado de forma coloquial para referirse a diversas formas de entender el estado de ánimo de las personas, pero ¿cómo se clasifica de forma objetiva? Depresión. Trastornos depresivos. Comprenden estados de ánimo depresivos como la tristeza, irritación, sensación de vacío, así como la pérdida de placer junto a síntomas cognitivos, conductuales o neurovegetativos que impiden al individuo funcionar de forma habitual. Trastorno depresivo de episodio único. Se entiende por la presencia de un episodio cuando no hay antecedentes de episodios depresivos previos. Se puede identificar por la disminución del interés en las actividades la mayor parte del día. Por lo regular, se presenta todos los días durante un periodo que dura por lo menos 2 semanas. La presencia de no poder concentrarse, los sentimientos de inutilidad o culpa excesiva o inapropiada, desesperanza, pensamientos recurrentes de muerte o suicidio, modificación en el apetito y disminución de la energía o la fatiga son algunos señales. Trastorno depresivo de episodio único leve. Su entidad padre es el trastorno depresivo de episodio único y es de gravedad leve. Se presentan los síntomas del trastorno depresivo y se añade la dificultad para continuar en ámbitos familiar, personal, social, educativo, ocupacional u otros dominios. No hay delirios ni alucinaciones. Trastorno depresivo recurrente. Se caracteriza por al menos 2 episodios depresivos separados en varios meses sin algún desorden significativo en el estado de ánimo, y los síntomas son los mismos que el trastorno depresivo de episodio único. Trastorno depresivo episodio único moderado sin síntomas psicóticos. No existe la presencia de alucinaciones. El episodio es de gravedad moderada. Asimismo, los síntomas están presentes en menor gravedad y también dificultan en varios ámbitos de la vida.
Trastorno depresivo, episodio único moderado, con síntomas psicóticos. Se cumplen las características de un episodio depresivo y hay delirios y alucinaciones durante el episodio. Trastorno depresivo, episodio único de gravedad no especificada. No se presentan episodios depresivos anteriores, existe un estado de ánimo depresivo, por lo regular todos los días y dura al menos 2 semanas. Se asocia con la dificultad para concentrarse, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva. Se presenta la dificultad para continuar con actividades laborales, sociales y domésticas. Trastorno depresivo, episodio único, actualmente en remisión parcial. Ya no se cumplen todos los requisitos de la definición de un episodio depresivo, pero algunos síntomas siguen estando presentes. Trastorno depresivo, episodio único, actualmente en remisión total. Ya no se presentan síntomas significativos del estado de ánimo y se diagnostica cuando se cumplen las características de un episodio depresivo. Trastorno depresivo recurrente. Se presentan al menos 2 episodios depresivos separados por un mínimo de varios meses, sin afecciones en el estado de ánimo. Por lo tanto, quien lo presente tendrá una disminución en el interés en las actividades a lo largo del día, todos los días durante 2 semanas. Los síntomas son la energía reducida o fatiga, agitación, enloquecimiento, cambios en el apetito o el sueño, pensamiento de muerte y suicidio, sentimientos de inutilidad o culpa excesiva y la dificultad para concentrarse. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual leve. Se presenta cuando se cumplen los criterios de un trastorno depresivo recurrente, así como un episodio depresivo de gravedad leve. Existe angustia por los síntomas y la dificultad para funcionar en áreas como la personal, familiar, social y educativa. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual moderado sin síntomas psicóticos. Se cumplen los requisitos de un trastorno depresivo recurrente y episodio depresivo de gravedad moderada. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual grave con síntomas psicóticos. Se presentan delirios y alucinaciones, muchos de los síntomas están presentes en un grado marcado y algunos se manifiestan con un grado intenso. Trastorno depresivo recurrente, episodio actual gravedad no especificada. Se expresa de forma que no se puede determinar la gravedad del episodio depresivo actual. El periodo depresivo se caracteriza por un periodo en el estado de ánimo depresivo casi diario o un menor interés en las actividades durante al menos 2 semanas. Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión parcial. Se cumplen los requisitos del trastorno depresivo recurrente y algunas características de un episodio depresivo ya no están presentes, pero se presentan algunos del estado de ánimo. Trastorno depresivo recurrente, actualmente en remisión completa. Se presentan cuando se cumplen todos los requisitos de la definición de un episodio depresivo. La siguiente clasificación se refiere a la ansiedad y sus diversas formas de expresarse. Para comenzar, existen los trastornos de ansiedad o relacionados al miedo. Cuando se presenta este trastorno, existe un desgaste en el funcionamiento personal, familiar, social y educativo. La ansiedad y el miedo se relacionan estrechamente. La reacción del miedo es provocada por una amenaza percibida en el presente, y la ansiedad es referida a momentos del futuro, es decir, una amenaza anticipada percibida. Los llamados focos de aprensión específicos del trastorno serán los desencadenantes relacionados al miedo y o la ansiedad, es decir, los estímulos que generan esos estados. Trastorno de ansiedad generalizada. Está presente durante varios meses, a excepción de algunos días. Se muestra una preocupación excesiva por eventos del día a día, como la familia, salud, finanzas, escuela o trabajo, junto a tensión muscular y o inquietud motora, actividad simpática autónoma, experiencia subjetiva de nerviosismo, irritabilidad, trastornos del sueño y dificultad para concentrarse. Los síntomas no son por alguna condición de salud, efecto de sustancia o medicamento en el sistema nervioso central. Trastorno de pánico. Se producen ataques de pánico inesperados y recurrentes. Sus síntomas comunes son palpitaciones, aumento de la frecuencia cardíaca, sudoración, temblores, dificultad para respirar, dolor en el pecho, mareos o aturdimiento, escalofríos, sofoco o miedo. El trastorno se caracteriza por la preocupación recurrente por los ataques de pánico o comportamientos a evitar su recurrencia. También, los síntomas no son por alguna condición de salud, efectos de sustancias o medicamentos en el sistema nervioso central.
Fobia específica. Es el miedo o ansiedad excesivos por la anticipación o la exposición a uno o más objetos o situaciones, por ejemplo, animales, vuelos, alturas, espacios cerrados, lesiones, entre otros, y están fuera de peligro inminente. Los síntomas se pueden presentar en varios meses y pueden afectar las relaciones interpersonales como la familia, trabajo y otras áreas importantes. Trastorno de ansiedad social. Comprende una ansiedad o miedo excesivo por una o más situaciones sociales. Quien lo presenta le preocupa su forma de actuar o mostrar y que será evaluado por el resto de una forma negativa. Una situación social de importancia para el individuo se puede llegar a evitar o se soportan con miedo o ansiedad intensos. Trastorno de ansiedad por separación. Se presenta un miedo y ansiedad marcadas por la separación de las figuras de apego. En niños y adolescentes se centra en los cuidadores, los padres y otros miembros de la familia. En adultos puede ser una separación romántica o los niños. Los pensamientos más recurrentes son de eventos de peligro que le pueden ocurrir a la figura de apego, desconfianza por ir a la escuela o trabajo, pesadillas recurrentes por alguna separación. Mutismo selectivo. Se entiende como aquella situación en la que el individuo tiene competencia lingüística adecuada, pero no prefiere hablar en lugares o momentos específicos. La perturbación dura al menos un mes y es grave porque interfiere en el rendimiento educativo o la comunicación social. También puede estar presente en algunas personas los trastornos de sueño y vigilia. Estos se presentan de la siguiente forma. Trastornos de sueño y vigilia. Trastornos de insomnio. Existe una dificultad para conciliar el sueño, aunque existan las condiciones para dormir bien. Puede estar acompañado de cansancio, estado de ánimo deprimido o irritabilidad. Malestar general o deterioro cognitivo. Trastornos de hipersomnolencia. Comprende una queja de somnolencia diurna y pueden mostrar irritabilidad, déficit de concentración y atención, vigilia reducida, distracción y falta de motivación, disforia, fatiga y falta de coordinación. Trastornos respiratorios relacionados con el sueño. Se presentan anomalías durante el sueño, algunas veces la respiración es anormal en la vigilia. Trastornos del ritmo circadiano del sueño y vigilia. Comprenden anomalías en el ciclo de dormir y despertar. Se presenta en insomnio, sueño excesivo o ambos. Existe una falta de sincronización entre el ritmo circadiano interior con el ambiente externo. Trastornos del movimiento relacionados con el sueño. Son movimientos simples, por lo regular comunes, que perturban el sueño o el silencio. Implica por lo regular movimientos periódicos en las extremidades durante el sueño. Trastornos de parasomnia. Se refieren a eventos conductuales o fisiológicos que ocurren mientras se duerme. Durante el sueño o al despertar, ocurren en la fase de movimientos oculares no rápidos o el sueño de movimientos oculares rápidos. Comprende movimientos complejos, comportamientos, emociones, percepciones y sueños. Como te habrás dado cuenta, son diversos los trastornos que se pueden presentar y muchas veces el desconocimiento crea desinformación o términos ambiguos. ¿Conocías ya alguno de los antes mencionados? ¿Te sientes identificado con alguno? ¿Has observado en ti o en otros características de estos trastornos? Si es así, te recomendamos consultar a un profesional de la salud mental. Y no olvides compartir este video a quien creas que le pueda ser útil esta información.